Bienvenidos. Nos encontramos con Nora Padilla, una reconocida recicladora de base, destacada por su lucha por la dignidad y el reconocimiento al rol de los recicladores en el manejo de los residuos urbanos. En el 2003 fue condecorada con el Premio Goldman, conocido como el Premio Nobel del Medio Ambiente. Nora ha sido protagonista fundamental de grandes luchas por el reconocimiento del trabajo de los recicladores en la capital colombiana, tanto que la agrupación que dirige, la Asociación de Recicladores de Bogotá, se ha convertido en un referente del movimiento de recicladores en América Latina y en el mundo. Ella se encuentra aquí en el país porque ha sido invitada a la presentación del libro Salud Colectiva y Ecología Política, la basura en Ecuador, de la docente María Fernanda Solís, editado el libro por la Universidad Andina Simón Bolívar y la Corporación Editora Nacional. Bienvenida, Nora. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Perfecto. ¿Cómo describiría la lucha histórica de recicladores latinoamericanos para la inclusión, el reconocimiento laboral, remuneración, seguridad social y el derecho a la salud? Pues la lucha que hemos liderado los recicladores en el continente es la misma lucha que han tenido miles de sectores populares en una resistencia heroica por no dejarnos arrasar por la economía de mercado, por no dejarnos arrasar por las soluciones de las multinacionales. Es la alternativa social que hemos encontrado los sectores populares para mantenernos en nuestros oficios, para hacer crecer cadenas de valor, para mostrarle al mundo que desde nuestros sectores también hay alternativas sociales, políticas, ambientales y económicas. ¿Por qué es tan importante que dejemos de ver a la basura como un problema tecnológico y posicionemos una visión ecológica de la política de la basura? Que se entienda la basura en medio de las relaciones de poder de los estados, las corporaciones y los pueblos. Porque digamos que la naturaleza nos ha ido encargando de mostrarnos como cuál es el sentido lógico del funcionar del sistémico. La basura es digamos, un invento del mercado. Se genera muchísima basura porque hay muchísimos nuevos elementos en el mercado. Somos una sociedad de consumo que solo nos interesa lo que viene dentro de un empaque, pero después no nos interesa el empaque. Entonces, todos los días los medios nos muestran la afectación tan grande que tiene, por ejemplo, la masa de plástico que hay en el océano y cómo se van afectando las condiciones de los seres humanos en todas las dimensiones. Pero quienes más sufren esas consecuencias, pues son los sectores vulnerables en pobreza, que además estamos sometidos a trampas de pobreza eternas. Por otra parte, el arrasamiento, por ejemplo, de grandes dimensiones de las selvas, por ejemplo, cortando árboles para hacer papel, o la contaminación de las aguas con las basuras depositadas en rellenos sanitarios, o la contaminación del aire por la quema de las basuras. Entonces la naturaleza misma nos ha ido enrostrando cómo es que hemos hecho de mal las cosas y hay que hacer un revertimiento de estas situaciones, y una de las alternativas para revertir estas situaciones es que haya un máximo aprovechamiento de los residuos. Primero, hay que tratar de cambiar la cultura del consumismo, hacer un consumo responsable, hacer muchos programas de trabajo en el que la comunidad procure comprar envases que sean reutilizables, reciclables, reusables, y si esto no es posible, entonces que haya un adecuado manejo de los residuos con énfasis en un sistema de aprovechamiento. Entonces, ahí es donde radica el valor del trabajo de los recicladores en todo el continente y en el mundo, en el sur del mundo, porque África, Asia, también tiene millones de personas recolectando materiales reciclables. Somos 20 millones de recicladores en el mundo, que no solamente producimos para nosotros mismos, sino que producimos impactos muy positivos para el resto de la humanidad. En la línea del refrán, dime cómo es tu basura y te diré en qué sociedad vives, que es muy popular entre los recicladores. ¿Qué nos dice la basura de las sociedades actuales, de las políticas públicas aplicadas por los gobiernos? Pues lo primero que nos indica es el nivel económico, ¿no? Un sector de estrato muy alto, de alto
de alta capacidad de consumo, pues produce una basura rica en materiales reciclables, y una de un sector vulnerable pues produce basuras con un gran componente orgánico y muchos plásticos, por ejemplo. Ya nos da ahí una dimensión de cuál es el estrato económico que genera esas basuras. Y la segunda cosa que nos da también de indicios es, de todas maneras, la basura de los ricos y la basura de los pobres terminan en el mismo lado. La mayoría de los gobiernos quiere hacer como se hace en muchas casas, en donde va a llegar una visita y no hay tiempo de limpiar la casa, se barre para que no se vea la basura, pero se deja debajo de la alfombra. Esa es la política pública que ha ejercido nuestro continente. Nosotros estamos incidiendo para que eso cambie, que no esté la basura debajo de la alfombra, sino que esté como residuos, como recursos que van como materias primas a las industrias, que son residuos que se tienen que manejar adecuadamente, y que eso tiene una incidencia enorme en la economía, en lo social, porque hay muchos sectores vulnerables viviendo esto, y que por eso ahí es donde se establece claramente el enfoque político, ¿no? Se ha venido manejando como que los ricos generan mucha basura y requieren un sistema que les quite la basura de al frente y la lleve a algún lado a enterrar, y casi siempre lleva a enterrar a los sectores pobres y vulnerables. Pero cuando se trata de volver este proceso un negocio, entonces ahí otra vez están las empresas privadas ricas diciendo, yo soy el que mejor lo hago. ¿Sí? Entonces es un círculo vicioso en donde la política pública prácticamente es cómo asegurarle ganancias a través del servicio público de limpieza a las empresas privadas. ¿Cuáles son los sueños, los retos, los desafíos para un modelo de basura cero, verdaderamente inclusivo de recicladores y recicladoras? En el mundo hay muchas iniciativas de basura cero. Estas iniciativas de basura cero buscan que efectivamente el sistema de aprovechamiento sea muy superior al de enterramiento. Y se han logrado en este continente mismo, en Estados Unidos, hay ciudades en donde ya hay aprovechamiento del 85%, en una política pública de manejo adecuado de residuos. En Europa, pues hay montones de iniciativas de basura cero, que lo que busca es eso, que la basura no sea un residuo a enterrar, sino que sea un residuo a potenciar como aprovechamiento. ¿Cuál es la connotación diferente del continente suramericano, centroamericano, de Asia, África e incluso países europeos que tienen problemas de altísima pobreza como Rumania, por ejemplo, en Rusia también todavía, en España, que volvió a haber crisis económica y volvieron a surgir los recicladores? La connotación diferente es que nosotros hemos venido haciendo una lucha porque estos servidores, porque son servidores, nosotros hacemos lo mismo que hace una empresa pública o privada en el proceso de limpieza urbana, sean reconocidos no solamente en su oficio, en reconocer que se hace un oficio, que se presta un servicio, sino que se haya la misma remuneración que tienen las empresas privadas y públicas. Entonces es ahí cuando hablamos de la inclusión. No solamente es un problema técnico que requiere máquinas, sitios de enterramiento o de manejo, sino que requiere el reconocimiento de las personas que ya han venido haciendo esta labor. Muchas alternativas están diciendo, no, hay que mejorar el sistema de gestión de basuras, pero sin mirar a los recicladores. Y nosotros decimos, reciclaje sin recicladores es basura. Nora, a su criterio, ¿cuáles son los aportes del libro que presenta la Universidad Andina, Salud Colectiva y Ecología Política de la Basura en Ecuador? Mira, este es un documento de altísimo valor para la sociedad en su conjunto, pero para los recicladores y para los gobiernos. Una administración inteligente y juiciosa tiene que fijarse en él, porque entrega muchísima información de cómo ha venido pasando, pero también entrega muchísima información de para dónde deben ir las tendencias. A mi modo de ver, esta publicación es una publicación que llega en muy buena hora al continente, porque muchas de las políticas que están incidiendo en el continente son políticas de privatización y de enterramiento, de fortalecer el enterramiento, de fortalecer los capitales privados en el manejo de las basuras, y este libro nos brinda una visión integral, sistémica, de cómo debe ser esta gestión, de cuántos son los actores que intervienen en esta gestión y de cuál debe ser la orientación, si se quiere, filosófica, porque se ha creído que manejar basura es recogerla y enterrarla y no se mira más nada alrededor del tema.
Entonces yo creo que es una publicación en muy buena hora, muy buena, con una altísima calidad investigativa, y que creo que pone muy correctamente los puntos sobre los elementos que tiene que contener una política pública. Como hemos podido constatar, las acciones y los criterios que nos ha transmitido Nora y su organización tranquilamente podrían ser aplicados en nuestro país. La dignificación y el reconocimiento del trabajo de los recicladores, sumado a políticas eficientes de manejo de los residuos, sería dotarle de contenido a un discurso supuestamente revolucionario que ha mostrado ser únicamente retórico. Agradecemos la presencia de Nora en esta entrevista.